comenzar. Hola, buenas tardes, Edgar. Obviamente, buenas tardes a todos los demás, Yesenia, Mónica, Buenas Rubiel, tardes, Sergio, Rey de Jesús, etc. Buenas Tardes a todos. tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Ok, gracias. Ok, entonces empezamos. Comparto, y voy a explicar las prácticas. Creo que eso ha funcionado, ¿verdad? De que les explique las prácticas y todo ese tipo de cosas. Bueno, digo, funciona en el sentido de que espero que les sirva y que haga que entreguen mejor las cosas. Ok. En el manual de prácticas entramos en las prácticas van a ser las prácticas número 9 y 10. ¿Ya se compraron sus cosas del Buen Fin? ¿O no? Según eso hay una encuesta donde dice que creo que el 80% de los encuestados dijo que no iba a comprar nada. Porque no hay tienen dinero. No hay dinero, ¿verdad? ¿Cómo no, compañeros? No hay nada de dinero de plano. ¿Y esta No. fue el asunto? Es que hay que Puras enfermedades. pagar la inscripción. Hay que pagar la inscripción para el año que viene, ¿verdad? Sí. Pero sí, pues no es tanta lana, o sí, bueno, son, ¿qué? ¿4,500 o cuánto está ahorita la inscripción? Bueno, no sé, a mí me hacen descuento, entonces no hay problema. 3,800, creo. Wow. Pues bueno, ni modo, hay que pagar. Hay que pagar y hay que pagar. ¿Ok? Entonces empezamos. Práctica número 9. De nuevo, y les pido de favor que no me repitan toda esta parte. O sea, todo lo que es la introducción, el software, estos, por favor, no me lo pongan. Digo, eso no, o sea, quiero los resultados, no quiero todo el. Algo que les encargo también mucho. Por favor, lean los, los libros, ¿sí? Hay un método que le llaman clase invertida. En la clase invertida la idea es de que todo lo que es teoría, eso lo leen en un libro, porque digo, al final de cuentas viene ahí, viene más explicado, etcétera. O lo leen o ven en un tutorial. Y ya lo que es la clase, lo que es el cómo resolver los problemas y cómo hacer las cosas, pues ya lo ven con el docente. Entonces, bueno, sí les recomiendo mucho. Vienen de dónde a dónde, o sea, el capítulo y de cuándo a cuándo. Entonces, léanlo, por favor. Experimento número 1. En el experimento número 1, bueno, se les explica cómo es la hoja de mínimos de diferencias divididas de Newton. Entonces, ¿qué se les pide? Es, ¿cómo se llama? Se les pide, por favor, de que, dice, como en la práctica número 8, haga 3 experimentos. Uno con una función polinomial, otro con una función trigonométrica y una con una función exponencial y logarítmica. Retroalimentando un problema que le pasó a varios. Bueno, esta es la práctica 8, pero bueno, vamos a pasar. Cuando Excel te ponga, bueno, lo voy a usar aquí. Voy a explicarles rápido algunos errores que son muy obvios, pero que sí. Por ejemplo, si yo pongo aquí la función, lo voy a borrar aquí, y le digo que la función tiene que usar el seno, por ejemplo. Depende de la versión que tengan. Si la tienen en inglés sería SIN. Si la tienen en español, fíjense que tiene que decir completito seno. Porque hubo gente que les faltó por alguna letra. Por ejemplo, si en lugar de poner seno le pongo sen, y le doy enter, cuando te aparece este error, a ver, cuando te aparece que dice nombre, significa que escribiste mal algo, ¿ok? Entonces chequen eso, que puede ser simplemente una función mal escrita o algo por el estilo. Ahora, si quieren saber qué funciones hay en Excel para funciones trigonométricas o para funciones, ¿cómo se llama? Exponenciales. Bueno, aquí le damos enter. Y aquí ya no te marca el error. Hay un
Creo que es en fórmulas. Sí. En las fórmulas, ustedes pueden ver, por ejemplo, funciones matemáticas y trigonométricas, y aquí son las funciones. Arco coseno, aleatorio, arco tangente, coseno, etcétera, etcétera, el mínimo común divisor, el máximo común múltiplo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí tienen todo, cómo se escribe tangente hiperbólica, etcétera. Tienen una buena cantidad de funciones. Entonces, por favor, en se les va a pedir una hoja de Excel, o puede ser una sola con los tres tipos, ¿no? O sea, serían... En la misma hoja podemos poner las tres funciones. Sí, claro que sí, también. Bueno, más bien, te recomendaría en el mismo libro. Sí, sí, o sea, sí, en el Recuerden, mismo libro. recuerden qué hojas es esto. Esto es una hoja. Aquí es agregar más hojas. Estos son diferentes hojas y esto es el libro. El libro es todo el archivo. Sí, en ese caso les recomiendo mucho que lo que hagan es hoja en 3 hojas, copien todo esto y nada más váyanle cambiando la función. Recuerden, y de nuevo, recuerden y recuerden mucho. Bueno, me voy a vamos a las prácticas, práctica 9. Recuerden, bueno, en este caso, como nada más me interesa que vean una función, ¿qué cosas había aquí? Ok. Esto, quién sabe de qué sería. Ah, esto era porque se hacía el experimento de las letras. Lo pueden hacer simplemente ¿cómo se llama? Con la primera. Es que aquí es el experimento de las letras, pero no. En la función interpolar lo pueden hacer simplemente con lo que dice ejemplo 1. Borren todo lo demás. Y nada más con el ejemplo 1, vayan viendo cómo cambia la función para una recta, para una cuadrática y así sucesivamente. ¿Cómo sabemos que vamos bien con el error? Fíjense en el error, compañeros, siempre en el error. Por ejemplo, si aquí el error no cambia, significa que mi interpolación ya no puede cambiar nada. Recuerden que aquí esto tiene que ver con, este experimento fue el experimento de las letras. Pero en realidad, del lado X son valores que ustedes le den. O sea, sería 1, 2, 3, 4. Y aquí de este otro lado es la función. O sea, sería el valor de esto, que sería igual a el valor de esto elevado, a ver si me sale el simbolito, elevado a la tercera, multiplicado es 8 por, perdón, 8 por esto más 3 o menos 3 por B5 elevado por B5 elevado elevado a la... Lo estoy... mejor lo copio, para no andar peleando con el teclado. Elevado al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. 16. Cambio la función, esta ya es una función logarítmica. Luego es una función exponencial y ya. Bueno, lo hago hasta abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer la misma historia de la unidad número 8. O sea, van a cambiar la función y van a ver cómo es el comportamiento en el error. Por aquí, por ejemplo, aquí el comportamiento en el error es que es un error grande. Bueno, es que
el valor verdadero, el punto interpolar, sí es lo que van a interpolar, ¿ok? Entonces, a ver, aquí algo que no lo tengo bien. Ah, ok, el valor verdadero debería de ser, el punto interpolar es 3.5. 3.5, el valor verdadero me dice que es 290. Aquí el error es grande, luego el error empieza a bajar y al final el error es 0. ¿Sale? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la idea? De que con este solo borren todas las demás y nada más dejen este ejemplo para que vayan viendo cómo debería de ir disminuyendo el error. O sea, entre más puntos tengas, deberías de tener menos errores. ¿Sale? Que esa es la idea. Hasta aquí tenemos hasta qué, hasta el error es 0 y en el siguiente, pues obviamente el error sigue siendo 0, ¿no? Ok. Eso es para, ¿cómo se llama? Para el método de diferencias divididas de Newton. Luego te dice hacer lo mismo, pero cambiarle la función y luego cambiándole la función. En el experimento número 2 dice, en este dice, use, a ver, entonces para diferencias divididas, dice, en el mismo libro, en las diferencias divididas, use la hoja gráfica para ver varios valores. Entonces aquí, hay problemas con la red. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces en lo que se quiere en el segundo experimento es de que vean las otras hojas, cambien una función. Esta nada más sería una sola función. O sea, no es en diferencias divididas este mismo. De lo que se trata es de que algunas de las funciones del experimento. ¿Eh? Aquí lo que se trata es que que dice gráfico, lo que hacen es sustituyen la función. Por ejemplo, ahorita lo voy a hacer. Esta es la función que me inventé ahorita. Y esta es con el B5. Ok. Entonces lo adapto a esto. Aquí cambio el valor de la función. Digo que en lugar de ser esto, le pongo el B5, que es este de acá. No sería B5, sería el J. Creo que es el J5. Entonces le cambio aquí para que agarre los valores de muestreo. J5. Sí, está bien. J5. Esta es la nueva función. Y la voy generándolo, ¿no? Esta es la nueva función. Ok. Valores de muestreo se supone que pues yo los defino, ¿no? 3, 4, 5. Esos son mis valores de muestreo. Cambio la función también acá. O sea, si mi función fue esta, la adapto para que concuerde con este. Entonces le digo que ahora el valor va a ser, ok, va a ser J, que jale los valores de J3, porque el valor que aquí es J3. J3 y ya. Este valor de 1 contra este valor de... No concuerda. Aquí te da un 1 y te da menos 16. Aquí te da un 1 en X y te da menos 11. Entonces tengo que volver a copiarlo, porque algo está raro. No. Ah, no, pues obvio. Sí. Ya vi por qué.
que no era la celda J3, era la JB3, correcto. Entonces, a ver, una manera de checar que hiciste bien este copiado es checar los valores de aquí contra los de acá. Si aquí te parece 1 y aquí te parece -11, aquí 1 y -11 está bien. 2 y 36, 2 y 36 está bien. Lo que deben de hacer después es volver a copiar estos valores para esta y para todas las demás. Ok, a ver, ¿cómo sería? Sería así. Esta de aquí la copio. ¿Eh? Le doy escape porque si no después me hace tonterías. Me paso aquí. Copio. Aquí tengo que quitar esto porque esto no va. Y aquí ya no es J5, es que es G4. G4 creo que es. Entonces tengo que cambiarle la variable G4 porque debe de concordar contra el valor de la X que tengo acá, G4. G4, y ya, enter. Lo expando, ya nada más lo copio a todos los demás valores. Y luego lo que hago es este valor de aquí, era J3 como el de acá. Así lo puedo copiar tal cual porque parece que estos sí son los mismos valores. Quito todo esto de más. Enter. Ok. Lo expando, lo copio para todos los demás. Y de lo que se trata la práctica es de que vayan viendo cómo se comporta la función. Por ejemplo, en la primera es una recta y fíjense cómo se generó la recta. En la segunda, fíjense cómo se va haciendo más curveado. La idea es que como vayan avanzando, tarde o temprano, ¿qué es lo que debería de suceder con esta función en rojo, que es nuestro pronóstico, y con esta función en azul, que son los datos muestreados? ¿Qué es lo que tendría que suceder tarde o temprano? ¿Cómo me doy cuenta que realmente estoy interpolando bien, compañeros? Va divergiendo. Va divergiendo. A ver, diverger, ¿qué significa? Que hay menos error. Es al revés, es converger. Diverger es que hay más error. O sea, por ejemplo, esta curva converge al principio y luego diverge. Si nosotros nos vamos más adelante, vemos que la curva converge más. Por ejemplo, en grado 7, las curvas convergen todavía más. Y en grado 8, pues ya prácticamente deberían de ser prácticamente iguales. O sea, se ve que la curva cada vez más tiende a converger. ¿Sí? O sea, todo esto converge y todo esto y el resto ya no. Aquí ya no hay mucho cambio. Claro que este es el ejemplo, ¿no? ¿Cuál debería de ser el ideal? Por ejemplo, esta que hicimos de una de grado 12. No hagan una de grado 12, porque es mucho relajo, pero bueno. ¿Qué es lo de cuando vemos que la convergencia es completa y que nuestra interpolación, por ejemplo, aquí, de acuerdo a la gráfica, como la ven, creen que va a ser su pronóstico, bueno o malo? ¿Cómo creen que va a ser su pronóstico, compañeros? Bueno, 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 ok. Entonces, ¿por qué dicen que va a ser un buen pronóstico?
Porque va a ser un buen pronóstico, compañeros. ¿Cómo se ve la gráfica? Por la gráfica. ¿Cómo se ve? La roja está encima del azul. Quiere decir que ya el Exacto, error es entonces cero. esto quiere decir, exacto, significa que hay completa convergencia, no son igualitas. Bueno, se ve. Ok, entonces ustedes solitos pueden ver, si va haciendo así, significa que van convergiendo bien. Significa que cada vez significa que cada vez su interpolación se parece más el valor verdadero contra su aproximación. Experimento número 3, eso es lo mismo. En el experimento número 3, bueno, no. En el experimento número 3, a ver, te dice que en el caso del experimento número 3, en realidad es una combinación de los dos, ¿cómo se llama? Perdón, este no es el Lagrange, no. Usan el Lagrange que dice 5, 7, 8 y 10. Y lo que hacen aquí es tendrían que hacer 3 cambios con las mismas funciones. O sea, aquí sí tendrían que ser 3 hojas diferentes. Y lo que van haciendo es, van cambiando, bueno, por lo menos no lo hagan en 3, por lo menos en 2. 2 tipos de funciones diferentes y vayan viendo cómo se comporta. Compárenlo contra los resultados del método de Newton para ver en dónde tienen errores más pequeños. Sí, compañeros, vayan viendo dónde tienen errores más pequeños. ¿Qué es lo que van a hacer? Cambiar la función. ¿Dónde se va a cambiar? En esta parte? Aquí y aquí se cambia la función. Nada más que en esto lo que quedaría sería que grabaran en uno para, por ejemplo, cambiar una nueva función polinomial. O bueno, si quieren, háganlo nada más para una función trigonométrica y lo hacen para todas. Es decir, copian la función a la cuadrática, luego copian la función a esta, luego copian la función a esta, para que la misma función vayan viendo si vas obteniendo una mejor interpolación. ¿Ok? En este caso, lo mismo la quinta. Todas estas de tal manera, es prácticamente lo mismo que el ejercicio número, el anterior, que el ejercicio número, experimento número 2. Nada más que la diferencia es que lo van a volver a repetir lo mismo, pero con otra función de otro tipo. Es decir, lo van a hacer para una exponencial y para una logarítmica. Háganlo con las mismas funciones que lo hicieron para el experimento número 1, para que puedan comparar, ¿sí? Para que puedan comparar en el análisis, me tienen que explicar con cuál obtuvieron un menor valor en la interpolación. Digo, un menor error. O sea, ¿cuál se parece más? ¿Sí? Recuerden que de nuevo les digo, la idea de que tengan varios métodos es de que puedan tener un mejor pronóstico. Aclarando, en el ejercicio, o sea, ya cuando se hace, cuando se aplica, no tienes el valor verdadero. ¿Sí? Es como ayer que estaba leyendo, se aprobó el presupuesto para 2021. Es un pronóstico. En realidad no se va a saber si ese presupuesto va a ser cierto o va a ser falso hasta el año que viene. ¿Sí? Hasta el año que viene no se va a saber. Lo estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Qué no me dicen? Compañeros. Bueno, Sí. se puede ver. ¿Sí estoy compartiendo? Sí, se está compartiendo. Es que no se ve el marquito rojo, por eso me quedé con la duda. Dije, yo pensé que no estaba compartiendo, pero bueno. Ok, luego, el experimento número 4.
te dice, por ejemplo, investiga los valores muestreados. En el experimento número 4, te dice que utilices los métodos de Newton y Lagrange con el polinomio de mayor grado. Lo que van a hacer es lo siguiente. En el experimento número 4, ¿se acuerdan que hicimos un experimento de las letras en la unidad anterior? ¿Sí se acuerdan o no? Que generamos una tablita. Lo que van a hacer es lo siguiente. Entras al método, por ejemplo, en el caso del método de Newton, de Lagrange, entras en el más grande, que es décima. Y de aquí lo que haces es, en los valores de muestreo, pones los valores que pusiste allá. O sea, por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25. Todo lo demás lo borras. Esto ya no tiene caso. Borras. Aquí ponen los valores que sacaste. O sea, por ejemplo, para 5 segundos sacaste 23 hojas. Para esta sacaste 29. Para esta sacaste 38, 39. Para esta sacaste 49 y el otro sacaste 58. Entonces, esto de aquí también bórrenselo, no tiene caso, porque realmente no tienes un error. Y a ver, wow, aquí te dice que tu interpolación es 0. Significa que los valores que tienes te marca una división por 0. ¿Por qué te marca una división por 0? Ah, sí es cierto. A ver, como nada más tienen 5 puntos, perdón, si es que te va a marcar 0, obvio que te va a marcar 0. Nada más pueden hacerlo hasta el polinomio de grado cuarto. Cuando borras esto, porque estos datos no son, aquí ya no te marca división por 0. Exacto, y esta es la interpolación. Ay, a ver, van a hacer el ejercicio para el caso de las letras. ¿Se acuerdan que ustedes muestrearon letras? ¿Sí, compañeros? ¿Sí se acuerdan de ese ejercicio de la unidad pasada? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, doc. Sí, Sí, doctor. ok, si no lo puedo ver en el... Ok, entonces, ¿qué es lo que hacen? Le borras esto porque realmente no tienes la función verdadera. Pones los valores de muestreo y usas el polinomio de grado 4. No vayan a usar un polinomio de grado quinto en adelante. ¿Por qué? Porque nada más hay 5 puntos. Si usas uno de quinto te va a marcar división por 0 porque necesita más puntos. O sea, el polinomio más grande que puedes generar es uno de grado cuarto. Recuerden que es n-1. Si vuelven a hacer el muestreo y lo hacen para más, por ejemplo, quieren usar el polinomio de grado décimo, hagan 11 muestras, es decir, 25, 30, 35, 40, 45 y así se la llevan. Y podrían utilizar el polinomio de grado 10, si no utilicen hasta el polinomio de grado 4, ¿ok? No utilicen más. Eso es para el grado caso de Lagrange. En el caso de diferencias divididas, usen el polinomio que dice acá de grado cuarto de nuevo. ¿Por qué de grado cuarto? Porque si le das valores hasta 4 todavía es válido. Si le das valores más allá, ya no te lo va a hacer. O sea, te va a marcar error. Entonces se usan el polinomio de grado 4 y todo lo demás bórrenlo. Lo demás ya no interesa, nada más interesa este solo. Todo lo demás lo pueden borrar. Y se los agradecería mucho para que ya nada más tuviera que revisar eso y no tuviera que revisar todo lo demás. ¿Sí? Y por último, en el experimento número 5 de su área, chequen para qué se usa la interpolación. ¿Sí? O sea, por ejemplo, pueden decir en También ingeniería electrónica. ¿Cómo? También para sistemas, Doc. También para sistemas. Ustedes para sistemas pueden decir que se usa en ingeniería química o en ingeniería civil, la que sea. Esto nada más es un texto Entonces, ¿lo podemos usar para otra ingeniería? para otra ingeniería, porque para sistemas está más canijo. Sí se puede, pero
En ciencias de la computación, wow. Bueno, lo que pasa es que en realidad se usa mucho en estadística, pero mucho en estadística. Y podrían ver si en ciencia de los datos, busquen si en ciencia de los datos se utiliza eso, ¿eh? Que ciencia de los datos es computación, ¿eh? Aclarando. O si no, también se vale que también todas las carreras, se vale que si encuentran uno ingeniería química, ingeniería civil o algo así, también lo pongan. De preferencia busquen de su área, digo, para los que pueden, traten de buscar de su área. Pero es un simple texto, un problema. En el problema tal se necesita interpolar y es de ingeniería mecánica. Ok. Y aquí terminamos la práctica número 5. Recuerden, es un simple texto. En la práctica número 10, bueno, allá terminamos la práctica 9. En la práctica número 10, en el primer experimento, básicamente van a repetir lo que hicieron con el método de diferencias divididas de Newton. Van a repetir el experimento de usar una función diferente, o sea, es el experimento donde tienen los 3 tipos de función, como en la práctica número 9, o sea, funciones exponenciales, funciones, y lo van a sustituir en cada uno de esos. Eso te va a generar 3 hojas de cálculo, ¿sí? O sea, en una hoja de cálculo cambias la función polinomial para todos los casos, para la recta, para la cuadrática, cúbica, etc. En otra hoja de cálculo, cambian la función trigonométrica en la cuadrática, cúbica, en esta. Y lo más importante, analicen el comportamiento. Analizar es que me digan en cuál tiene un menor error. Eso es lo que me interesa de analizar. En el experimento número 2, lo que tienen que hacer nada más es cambien la función por una que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué es lo que van a cambiar? Se los voy a poner rápido. En la práctica número 10, a ver, en mínimos cuadrados, cargue, actualizar, continuar, ok. Lo que van a cambiar es esto, la función. La van a cambiar aquí y la van a cambiar acá. En estas dos partes, donde diga f de x, esta columna y este renglón, lo van a cambiar. Cambian la función exponencial y la cambian aquí, la cambian aquí, la cambian aquí, la cambian aquí, la cambian en cada uno de ustedes, ¿ok? Y comparan los resultados. Obviamente debería de haber un menor error a medida de que el polinomio sea más grande. Ahora, aquí lo que te pide es que eso es para el experimento número 1. Para el experimento número 2, lo único que van a tener que hacer es utilizar esta hoja mínimos cuadrados multivariable. Si no está, me avisan. Y van a cambiar los datos de aquí, los que quieran, en la parte de verde. Y en la función van a cambiar estos coeficientes que tienen aquí. O sea, en lugar del 3 póngale otra cosa, en lugar del 8 póngale otra cosa, en lugar del 5 pueden ser valores positivos o negativos, perdón, positivos o negativos, y aquí el 4 es igual. O sea, cámbienle estos números y eso es todo. ¿Qué es lo que quiero que analicen? El error. Quiero que chequen que el error sigue siendo 0. Si el error no es 0, entonces posiblemente cometieron un error. Recuerden que al momento de cambiar aquí, también lo tienen que cambiar acá. O sea, si cambian la función, cámbianla en esta columna, en la columna N y en la columna F. Aquí los datos, pues ya son los que ustedes quieran, ¿ok? Los datos de aquí, pues son los que ustedes gusten, le pueden cambiar los datos que quieran. Tratan de cambiárselos, digo, no sean tan flojos, digo, no sean flojos, más bien. Entonces, ¿qué es lo único que tienen que hacer ahí? Cambiar los coeficientes en los dos lados. Tercero, aplicación
Vean alguna aplicación de, ya sea del método mínimos cuadrados multivariable o el mínimos cuadrados normal. Sí. Aquí lo único que tienen que hacer es, ¿cómo se llama? Tienen que ver alguna aplicación de nuevo, puede ser en el área que ustedes quieran, eso me da igual. En el 4, pues lo de siempre, ¿no? Vean si los programas los pueden ejecutar y si los pueden ejecutar, compárenlos con las hojas de Excel. Si no los pueden ejecutar, pues simplemente el clásico, no lo pude ejecutar porque mi máquina no se pudo. Y aquí te dice, en la regresión, lo que te pide es que con los datos del experimento número 3, bueno, aquí te dice que con los del experimento 3, pero en realidad lo pueden hacer con los datos que hicieron. Bueno, es que aquí se refiere a los datos de el experimento que hicimos con las letras. Este es el experimento número 3, pero del ejercicio anterior. Le voy a agregar aquí. De la práctica 9. Use el libro de Excel y compare los resultados. Sí, o sea, que veas con la práctica de Excel que dice mínimos cuadrados estadística y compare los resultados que te dio contra. Aquí pueden ser dos cosas. Uno, comparen los resultados de la hoja de Excel que dice para estadística con la recta de la hoja, o sea, son dos hojas. Actualizar. El experimento también se puede hacer de la siguiente manera. Tomen los datos de la que dice lineal, cópienlos tal cual en esta otra hoja, que dice valores estadísticas, cópienlos aquí y chequen los valores de interpolación con los mismos datos, obviamente. Los datos de aquí tienen que concordar con los datos, este es multivariable. Los datos de aquí, los en verde, tendrían que concordar con los datos de acá que tenemos en verde. ¿Sí? Los datos de aquí concuerdan con estos de acá. Y chequen el valor de la interpolación en azul. Chequen qué tan parecido te dan o qué tan diferente. En las dos se supone que es el método de mínimos cuadrados, implementado de diferente manera. Entonces lo que quiero en el análisis es que me diga qué tan diferentes son. Por último, en en la práctica número 6, en el experimento número 6, lo que quiero es que por lo menos de 4 rangos entren en la hoja de correlación. Cambien los datos, pero que estos datos mantengan el mismo comportamiento. Por ejemplo, aquí le digo que ahora empiecen 3 y que vaya yendo, le voy a poner rellenar porque no quiero cambiar. Le digo que sea rellenar, series, empiezan 3 y el autoincremento sería de 3 en 3. Si se fijan, cambié los datos y esto se mantuvo igual. Entonces, el experimento número 6 trata de que cambien estos datos, por lo menos del primero y el segundo que salgan completamente igual. Del tercero, que es y del cuarto, no necesariamente. Lo único que me interesa aquí es que los valores sean más o menos parecidos. Es decir, no te va a salir en punto 5447 si cambian los datos, pero que te salga en punto 50 y tantos o en punto 40 y tantos. Y en este de acá que te salga también igual de bajo. Cambian los datos y que los valores te vayan saliendo en valores de 0.1, 0.15, 0.18. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros?
¿Dudas? ¿Cuántas hojas serán en total, doctor, de cada práctica? Ay, no sé, son un montón. En esta sí son un montón. La verdad no sé, viene en el manual creo, pero no está completamente. Son muchos, no sé cuántos. La verdad sí, no, ahí sí te voy a quedar mal, no tengo idea. Ok, para el proyecto, por ejemplo, vamos a ver un problema. Que de hecho también te sirve el texto te dice aplicaciones en electrónica. Dice, tienes un circuito y estos son los valores, pero no conoces para 55. Entonces utiliza la fórmula de interpolación. Tienes el valor, dice, muestra los siguientes resultados aquí. Este, aquí lo hicieron multivariable. O sea, porque tomaron dos valores, el valor del voltaje y el valor de la resistencia. Hay una resistencia de 30 ohms. Determina el valor de la resistencia al inducirle un cierto voltaje. Aquí, por ejemplo, realmente tenían que haber utilizado, aquí le pusieron los valores de 20, 25, 45 y 56. Y el valor que les daba era 78. Aquí está mal porque realmente deberían de haberlo obtenido simplemente, no era la multivariable, era la de dos variables. El valor desconocido es a 55, ¿cuánto tendría que haber sido el valor de esto? La forma correcta de haber hecho esto sería así. El método correcto es, a ver, por ejemplo, vamos a usar el de Newton. Vamos a usar el número de puntos que tengo en el problema. Voy a cerrar esto. No voy a guardar. El número de puntos que tengo, perdón, lo vuelvo a sacar. Diferencias divididas de Newton. En el proyecto tengo 3 puntos, porque uno me falta. ¿Sí? O sea, tengo este punto y este punto. Y me falta este. Aunque bueno, aquí, este está raro. Porque te dice, si tiene un circuito de 30, que no viene aquí, y aquí te ponen cuántos son estos. Lo voy a poner medio raro, pero nada más es para darle sentido. Ok. Aquí te dice que estos son los valores de muestreo. Como tengo 4 valores, el polinomio más grande que puedo generar es una cúbica. Entonces me voy a la cúbica. Bueno, lo puedo hacer desde aquí. Tengo 4 valores. Copio esto, que esos son los voltajes. 30. Lo copio en la hoja. Ok. Esto ya no tiene caso porque no lo voy a usar. Luego de este lado le copio los otros valores, que sería 25, 56, 25, 56, 38. El valor que quiero interpolar me dice que en el problema que es 30, que aquí debe 30. Aquí esto lo quitamos, no tiene caso. Entonces, esto es el resultado que me va a dar. Me dice que para una recta, el valor me da 37.4. El error no le hagan caso aquí porque realmente no sabemos. Te dice que el resultado para una cúbica es 36, el resultado para una cuadrática es 36, para única cúbica es 34 y para una cúbica es 36. Es decir, ya no hay un mejor acercamiento. Entonces, yo puedo suponer que el valor más verdadero es este, porque es el valor que alcanzó con más puntos. Entonces la solución del problema tendría que haber sido 36.0.31. Que aquí, no te lo pone. El valor de la celda tiene resultado 68 ohms en la celda C8. Es que te dice que aquí es 68. No. El valor que te da la interpolación es de 36. Si aquí te dice que el valor para 30, la celda C5, es que no sé aquí por qué
pusieron esto? Pero bueno, la solución, la interpolación es 36. Ese es el resultado. Y ese es el que hay que reportar, no guardar, porque luego destruyo todas las cosas. Pero bueno, por ejemplo, ven que es una aplicación de electrónica y que tiene que ver con ohms y con, bueno, les digo, yo no soy ingeniero electrónico, pero quiero suponer que no es, que sí tiene sentido, ¿no? A ver, vamos a poder ver, trabajo en la unidad 6, proyecto de la unidad 6, a ver, no, pero ese es de las 6, perdón, es me equivoqué de, ¿por qué lo pusieron? Es cierto, perdón, unidad 6 en electrón, en Mechatronic, eléctrica es diferente el número, perdón. Pero sí es el proyecto de la unidad 6. Te dice, por ejemplo, dice, los sensores de temperatura tienen muchas utilidades. Entonces, en la electrónica, al dar, te dice, tiene 2 sensores, con estos son los valores. Y entonces haces este valor aquí para calcular te dice que compares, se puede tomar lecturas entre menos 55 y 150. Entonces observas el comportamiento de los 2 sensores y a partir de eso dices, para 6 el valor verdadero es 30 y el valor que te hace la interpolación es 34. Ok. Entonces aquí se supone que entramos a la hoja de Excel y te lo hace con mínimos cuadrados. Sustituye los datos del problema. Los datos del problema se supone que deben de ser estos de acá. Serían, ok, el problema son estos, bueno, tampoco los pusieron bien. Los datos del problema son estos. Ok. Bueno, de hecho aquí está la hoja. Ok. Los valores del problema son estos. Se supone que son... Es 1.47. Esos son los valores interpolados. Los datos del problema son estos de acá. Estos que se ven. Para 1 es 58. Para 2 es esto. Para 3 es esto. Para 4 es esto. Entonces se sacan los valores de interpolación para esto. Entonces aquí insertaron la hoja de Excel. Y lo que quieres ver es cómo se comporta. Aquí, por ejemplo, se supone que sí mostraron los valores a los que da la interpolación y puedes darte una idea de cómo se comporta, ¿sí? Aquí en el problema se supone que sí puedes analizar si es que te lo da el problema de cuál es el valor verdadero contra la interpolación y ver qué tan, por ejemplo, una aplicación es esta, calibrar sensores, ¿sale? Con la calibración de los sensores, tú puedes saber con el método de interpolación si están bien o están mal. No guardar, que luego me equivoco. Aquí también lo elimino. Otro proyecto fue el de Jaime. Hice unidad 6 porque les digo, en electrónica, en eléctrica son 7 unidades, no son 6. Bueno, aquí nos he hecho un rollo de la Federación de Control Numérico y todo este cuento. Y bueno, la simulación de ciertas cosas. Uy, y al final, te dice que vas a generar, dice, determinar la función ft que se ajuste a nuestra función ft. Obtenido los valores de extrapolar la función modificando los parámetros. Bueno, de todo esto. Se supone que lo que me interesa es que encuentres esta tabla y luego me tienen que entregar la hoja de Excel donde se vea que aplicaron el método. ¿Sí? Ay, no me deja. Bueno. Sí. O sea, yo tengo que ver la hoja de Excel de las que usamos con esta tablita y ver cómo fue la interpolación, ¿ok?
Bueno, aquí muestra la gráfica, los errores que se interpolaron y vemos que los errores son muy grandes. ¿Por qué? Porque lo hicimos con una recta, ¿no? Quizás si hubiéramos utilizado, como la función original son estas, si hubiéramos utilizado cuadrado grado 8, hubiera sido menor el error, ¿no? Claro, eso no les voy a medir. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros?